tenemos un taladro que es un taladro inalámbrico. Hoy por hoy se utilizan mucho estos taladros porque el cable siempre lo enreda uno mucho en el momento de hacer una operación, sobre todo cuando uno está en posiciones de altura. Es muy importante pues trabajar con estos taladros. La gente de pronto a veces cree que por ser inalámbrico estos taladros tienen menos fuerza, pero no, la fuerza es igual, la misma a la referencia que tiene el taladro. Si es un taladro de 24 voltios, de 18 voltios, lo que sea, la fuerza es igual. Uno tiene que evaluar esta herramienta muy bien, porque miren, si ustedes miran, esta herramienta tiene para atornillar, para perforar y para perforar, digamos, una pared donde necesitamos una percusión, donde el taladro tiene un movimiento oscilatorio que permite que se rompa más fácil ese material. Fuera de eso, el taladro tiene una numeración, tiene un reglaje que son los torques. ¿Qué son los torques? Es la fuerza con que yo debo de atornillar, porque en un tornillo, si ustedes examinan un tornillo de ensamble, ven que esto tiene rosca hasta cierta parte, y hay una parte que no tiene rosca. Si yo le coloco mayor torque a esto, que es lo que requiere el tornillo, dependiendo también de la densidad de la madera, entonces si lo pongo a girar demasiado, se me va a abollar y entonces esta parte del tornillo va a quedar tirando. Entonces tengo que graduar el taladro de tal manera que cuando ya el torque llegue, el taladro casi que se pare y me diga que el tornillo ya está apretado. Entonces para eso es el torque. O sea, el torque podría también depender mucho de la densidad de la madera y depender mucho también del diámetro del tornillo. Un tornillo, entre más diámetro tenga, en estos tornillos, por ejemplo, de ensamble, vienen de 8, vienen de 6 de diámetro por la longitud. Si el tornillo es muy grueso, obviamente el diámetro es muy ancho, pues el tornillo hay que ponerle un torque mayor. Y si el tornillo es muy delgado, pues obviamente el torque tiene que disminuir. Y si el material también es muy blando, pues la velocidad del taladro tiene que disminuir. O sea, todos esos parámetros hay que tenerlos en cuenta a la hora de hacer un taladrado para poder ser más eficientes y que la herramienta le podamos sacar el mejor provecho. Entonces, todos estos taladros tienen que traer, de acuerdo a lo que es el proceso de atornillado, pues deben de traer el mecanismo y la forma pues amigable de entender de qué es lo que estamos haciendo. Este reglaje no se lo han puesto pues así como por ponerse, sino que nosotros tenemos que ir a medida que vamos avanzando en el conocimiento, ir mirando en qué parte del torque nos va mejor con el tornillo, nos va mejor con la herramienta, nos va mejor con el material y dónde podemos decir que las piezas quedan realmente ajustadas o ensambladas. Igualmente, los tornillos, pues en algunos momentos, pues no es solamente penetrar, sino que puede ser también que lo tengamos que extraer. Entonces, por hoy, la mayoría de todos estos taladros, todos los taladros hoy por hoy, vienen en reversa. O sea, yo puedo extraer un tornillo fácilmente. Bueno. Vamos a mirar un poco las herramientas que se utilizan en el taladrado. Hay unas brocas que se llaman broca combinada o una broca avellanadora, que tiene dos diámetros. Un diámetro para perforar y otro diámetro para abrir el avellano, la parte donde se va a encajar la cabeza del tornillo. Generalmente estas broquitas son de 1/8 y ya el avellano o la cabeza del tornillo depende de cómo nosotros queramos pedirla, porque hay unos diámetros más grandes, hay de 10 milímetros, 12 milímetros, en fin, o de media pulgada. Entonces ya eso depende de la cabeza del tornillo que nosotros vamos a incrustar ahí. Es decir, depende de la necesidad que tengamos acá para la cabeza del tornillo. La velocidad de penetración del tornillo pues tiene que estar de acuerdo con el paso. Es el paso del tornillo.
O sea que no puede ser tampoco a una velocidad exagerada, porque el tornillo tiene un paso, es decir, la distancia que hay entre una rosca y la otra, eso es lo que se llama el paso. Entonces tenemos que pensar de que el tornillo, si yo lo meto muy rápido en una madera muy densa, posiblemente el tornillo se me vaya a partir. Y si lo meto muy lento, puede que no logre entrar o se me caliente el tornillo también, y puede hacer que tengamos también una de esas consecuencias, de que se me rompa el tornillo o que se me rompa la punta, la punta de estrella atornilladora. Tienen también las brocas para perforar. Estas brocas de 3 puntas son las más recomendadas. ¿Por qué las 3 puntas? Porque como ya dijimos, cuando yo voy a taladrar, tengo que hacer una cruz, que es lo que me señala el centro. Entonces esas brocas tienen una forma como así. Pues la punta es como así, con 3 puntas, donde esta punta se va a centrar en todo el centro del agujero. Para eso es esa cruz. En esto del taladrado se ha avanzado ya demasiado, inclusive así como información, existe el sistema 32, los taladrados con los que se hacen los muebles que ustedes encuentran en los almacenes de cadena, donde los muebles son hechos con perforaciones cada 32 milímetros, es decir, esta perforación y esta perforación que ustedes encuentran en los muebles está en un múltiplo de 32 milímetros. Esto ha avanzado mucho el taladrado, casi que el taladrado se ha vuelto un sistema de ensamble, que todos los muebles que usted ya compra y en cajas y que usted los tiene que armar en casa, esos muebles están hechos en sistema 32. Y por eso es que se arman fácil, porque todas las perforaciones coinciden. Ya son otros taladros, otro tipo de maquinaria que tienen hasta 32 usillos para colocarle, o 40 usillos o 27 usillos para colocarle 27 brocas o 32 brocas al mismo tiempo, y cada broca está a una distancia múltiplo de 32 milímetros. O sea, esto ha avanzado mucho. Inclusive la mayoría de ensamble en los muebles se han reemplazado las espigas, se han reemplazado por los taladrados, por los tornillos o los tarugos o los pernos. Las espigas han desaparecido mucho ya del sistema de ensamble de los muebles. Bueno, entonces sí es importante pues que conozcamos bien la herramienta. Ahora vienen las puntas para atornillar. Las puntas para atornillar también vienen numeradas. No cualquier punta le sirve a cualquier tornillo, hay que buscar la punta apropiada para que esa punta entre en la estría que tenemos ahí en el tornillo y no tenga el riesgo de que se pele. Ustedes cuando compren puntas van a encontrar que en una caja de puntas hay varias referencias, hay unas puntas más delgadas, hay otras más gruesas, dependiendo del tipo de tornillo. Si el tornillo es muy pequeño, pues obviamente la estría de la punta tiene que ser más pequeña, porque se me puede pelar, y si el tornillo se pela, hasta ahí llegó. Entonces hay que saber seleccionar también muy bien el tipo de punta relacionado con el tipo de tornillo. El tornillo entre más grande, pues obviamente la estrella va a ser más grande, y entre más pequeño la estrella va a ser más pequeña. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar el tipo de herramienta que vamos a utilizar en eso. Vamos a hacer algunas demostraciones en esto para que ustedes se den cuenta de cómo es que opera el taladro, y miren ustedes cómo sería el agarre de un tornillo, colocándole el torque, teniendo un material, digamos, que no en este momento, pues los materiales que vamos a utilizar son materiales de densidad media. Vuelvo y repito, nosotros aquí en Colombia no trabajamos no con maderas de densidad media, nosotros no trabajamos con maderas de alta densidad. O sea que casi que todas las herramientas que ustedes ven en el medio son herramientas para trabajar maderas de densidad media.